Y es que a puro pulso, justicia o pantomima, el tenso pulso entre Yanedi Nostroza y el gobierno por alias Gerente. Vean ustedes cómo se comienza a cocinar esto. La escena política y judicial de Ecuador se ha visto sacudida nuevamente por un cruce de declaraciones que pone en entredicho la efectividad de la lucha contra el crimen organizado. En el centro de la polémica se encuentra la figura de alias Gerente, líder de los comandos de la frontera, cuya presencia en el país ha desatado una ola de escepticismo. La periodista Yanedi Nostroza ha sido una de las voces más críticas, señalando lo que muchos ciudadanos perciben como una coreografía legal diseñada no para castigar, sino para limpiar expedientes. Frente a estos cuestionamientos, John Reinberg, en representación del oficialismo, ha salido al paso con un video defensivo intentando asegurar que el brazo de la ley finalmente ha alcanzado a uno de los cabecillas más buscados, aunque sus explicaciones para muchos dejan más dudas que certezas. Vamos a mirar. El fallo del Tribunal Anticorrupción que anuló la vinculación de Roberto Álvarez al proceso de lavado de activos quedó en firme y alias Gerente, su esposa y 2 personas más salieron beneficiados. El viernes, el juez anticorrupción del caso, Vicente Hidalgo, ordenó levantar sus órdenes de prisión, embargos de costosos bienes y congelamiento de sus cuentas. Sobre los bienes, notificó a los registradores de la propiedad y mercantiles y de los vehículos a la ANT. También informó a la unidad de capturadores de la policía que se dejan sin efecto las boletas de captura en ese caso. El documento incluye una lista de 30 propiedades que volverán a los implicados, la mitad a alias Gerente. Son propiedades de hasta $231,000 en Manabí, Pichincha y Sucumbíos. Fueron allanadas el 9 de septiembre en un vistoso operativo donde se exhibieron sus lujos. Este lunes, en un nuevo intento, el fiscal antilavado Santiago Riquelme solicitó una fecha para vincularlos nuevamente, esta vez subsanando la incorrecta notificación al cabecilla del grupo criminal. Con su retorno al país, él podrá estar presente en la audiencia de formulación de cargos y compartir prisión con sus hijos, también procesados en los 2 casos. El núcleo de la indignación ciudadana, eco de las críticas de Nostroza, radica en la sospecha de que la captura y traslado de alias Gerente no es más una pantomima judicial. Existe un temor fundado, basado en precedentes desalentadores de que el aparataje estatal esté operando bajo una estrategia de puerta giratoria. Traer al criminal bajo el foco de las cámaras para luego, entre los pasillos de las unidades anticorrupción, permitir que fallos técnicos o nulidades procesales lo devuelvan a la libertad, es terrible. Solo pasa en Ecuador y solo pasa en las películas. Más grave aún es la denuncia de que este proceso facilitaría la devolución de bienes y activos incautados, permitiendo que la estructura financiera del crimen organizado quede intacta bajo el barniz de una resolución legal. Esta percepción sugiere que la unidad anticorrupción, lejos de desmantelar mafias, podría estar siendo instrumentalizada para blanquear su situación jurídica. Por su parte, la respuesta de Reinberg busca proyectar una imagen de firmeza y rigor técnico. En su mensaje directo a Nostroza, el funcionario detalla que existen 2 procesos fundamentales en marcha, uno por lavado de activos y el otro por delincuencia organizada. Reinberg admite que hubo un intento de declarar la nulidad en el caso de lavado debido a una supuesta falta de notificación, un misterio procesal que fue subsanado recientemente. Según la versión oficial, el 5 de enero será una fecha clave con una nueva audiencia que reactivará el caso. Además, enfatiza que la notificación roja de la Interpol fue el mecanismo que permitió este avance, insistiendo en que el gobierno mantiene una lucha de frente contra los grupos delictivos y que no descansarán hasta que los cabecillas paguen por el daño causado a la sociedad ecuatoriana. Sin embargo, el abismo entre el discurso oficial y la realidad institucional parece profundizarse. La desconfianza hacia la unidad anticorrupción no es gratuita. Responde a una historial de casos donde la justicia parece doblegarse ante el poder económico de las bandas criminales. Mientras Reinberg habla de sentencias contra las estructuras familiares y criminales ya avanzadas,
La opinión pública observa con recelo cómo los tecnicismos legales suelen favorecer a quienes tienen la capacidad de corromper el sistema. La pregunta que queda en el aire y que Inostroza ha puesto sobre la mesa con contundencia es si realmente estamos presenciando el fin de una era de impunidad o si solo estamos ante un cambio de libreto en una obra de teatro donde los villanos siempre terminan conservando su poder y su botín. Janet, buenos días. Janet, qué pena ver su mensaje el día de hoy, cuando usted sabe que nosotros somos un gobierno que hemos llevado la lucha de frente contra los grupos del crimen organizado, contra los grupos delincuenciales. Alias Gerente se encuentra ya aquí en el país, no es una pantomima, es la lucha decidida a que paguen por el daño que han hecho los ecuatorianos todos estos cabecillas de grupos criminales. Tiene dos procesos, uno por lavado de activos, que es el que usted menciona, el cual misteriosamente quisieron hacerlo un caso de nulidad porque no le pudieron notificar. Ayer ya fue notificado, hay una nueva llamado a una audiencia para el 5 de enero y con esto continúa el proceso. El segundo, delincuencia organizada, bastante avanzado, ya hay 2 sentencias a la estructura criminal y a la estructura familiar de él, y esto es un proceso que ahora se va a tener que enfrentar y por lo cual se sacó la notificación roja de Interpol. Así que esa es la forma como nosotros trabajamos, Janet, de frente contra estos criminales y que vengan a pagar por el daño que han hecho a los ecuatorianos. En conclusión, la confrontación entre la narrativa gubernamental y la fiscalización periodística revela un país agotado por la incertidumbre. Si la comparecencia de alias Gerente el próximo 5 de enero resulta en otra maniobra de libertad encubierta o en la restitución de sus bienes, la tesis de la pantomima quedará confirmada ante una sociedad que ya se siente, en palabras del ciudadano común, jodida. La justicia ecuatoriana no solo se juega la sentencia de un criminal, sino lo poco que queda de su credibilidad institucional. Son los resultados concretos, sin privilegios ni devoluciones sospechosas. Podrán desmentir la sensación que el sistema anticorrupción trabaja irónicamente a favor de la impunidad. Aquí estaremos pendientes y estaremos informando de aquello. Soy Richard Macías de Hechos Ecuador. No te pierdas nada, cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantente informado. Siempre estamos aquí para darte lo mejor. Hechos Ecuador, claro, la verdad sin temor. Hechos Ecuador.